Sé que yo soy débil y que te defraudo, pero a pesar de todo, yo te sigo amando. Si me permitieras volver a intentarlo, lo daría todo por poder lograrlo. Quisiera no ofenderte más porque me duele cuando te hago a ti llorar. El corazón a mí me duele y necesito que me abraces y me beses. Escuchar de tu boca santa que me digas que aún me quieres. Quiero vivir para amarte y aunque me cueste la vida, es por amor. Respóndeme. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, la Iglesia Cristiana Jesucristo vive en Madrid. Vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán. Es un honor, un placer que domingo a domingo podamos compartir este tiempo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Espero que hayáis tenido una semana maravillosa, llena de éxitos, de bendiciones, donde el Señor Jesucristo haya sido la lumbrera a vuestras vidas, a la vida de vuestra familia y de vuestros seres queridos. Espero que este nuevo mes de agosto esté lleno de plenitud y sobre todo que consolidemos nuestra fe en el camino del Señor. Como decía, es un momento maravilloso para nosotros poder compartir de verdad las enseñanzas del Señor y más en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo. Sin más, te invito a que ahí donde estés, por favor, abras tu Biblia. Si es en modo digital, nuevamente te recomiendo que te vayas a la versión Nueva Traducción Viviente, que es la que vamos a utilizar hoy. Y vamos allá, no perdamos más tiempo porque el tema de hoy está muy interesante y seguro que el Señor a través de su palabra os va a hablar a todos los que estáis ahí viéndonos en este momento. Vámonos al libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9 de la Nueva Traducción Viviente, y dice lo siguiente. Luego el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí en el desierto?, se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar en contra del Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Antes de meternos a estudio, vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que sea Él dirigiendo esta enseñanza, hablando a los corazones, quitando las vendas de todo aquel ciego espiritual y que abra el camino a todo aquel que se encuentra cautivo en el pecado. Padre amado, gracias Señor, te damos hoy por permitirnos un domingo más, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Ponemos ante tu presencia este maravilloso estudio que vamos a hacer en el día de hoy, Señor. Que seas tú, Padre amado, hablando a través de mi boca, Padre, y dándole el entendimiento, el conocimiento y la aplicación de tu palabra a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Ábrele, Señor, el entendimiento para que puedan aceptar el mensaje que tú hoy tienes para cada uno de ellos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.
Acabamos de leer en el libro de los Números cómo el pueblo de Israel, comandado por Moisés y guiados por Dios, se encuentran ya en el desierto, ya han salido de Egipto bajo la esclavitud que los traía el rey de Egipto, el faraón de Egipto. Vemos cómo Dios los saca victoriosos. Si habéis podido leer el libro del Génesis, del Éxodo, habéis podido ver la historia, cómo el Señor los saca en victoria, cómo abre el Mar Rojo, cómo hace una cantidad de milagros fuera de lo normal, milagros sobrenaturales al frente de su pueblo Israel. No solamente los saca en victoria, sino que además los respalda. Los respalda con el maná para cuando tenían hambre, los respaldan con el agua de la roca para cuando tenían sed, les da victoria en las guerras contra Amalek. O sea, es decir, el Señor los tenía completamente respaldados en todo lo que el pueblo necesitaba. Pero fijaros el detalle del pueblo de Israel. Los saca de la esclavitud, los saca de ser azotados por los egipcios, de pasar una vida horrenda. Los saca en victoria, los suple en sus necesidades espirituales, sus necesidades físicas. ¿Y qué es lo que sucede en el pueblo de Israel? No sale alabanza por las bocas de los israelitas, sino todo lo contrario. Sale murmuración y crítica hacia Dios. La verdad es que a uno le podría sorprender, ¿no? O sea, sería muy fácil criticar al pueblo de Israel. Decir, no, son unos desagradecidos, mira lo que Dios ha hecho con ellos, y en lugar de adorarle, de exaltarle, este pueblo de Israel sí que son tercos. Yo no haría eso, quizá alguno diría, ¿no? Es muy fácil criticar al que tenemos al frente. Las quejas vienen agravadas, si nos metemos en el contexto histórico, porque el pueblo de Israel, cuando dice estas palabras hacia Dios, acaba de salir de una victoria sobre los cananeos. O sea, es decir, otro motivo más para dar alabanza, y no es así. Toda esta historia del pueblo de Israel, esto que estamos leyendo en el libro de Números, es un fiel reflejo de lo que está sucediendo hoy. ¿Qué opinas? ¿Crees que es así? Vamos a verlo a la luz de la palabra. Nos va a dar esa visión, esa comparativa de lo que hacía el pueblo de Israel y lo que estamos haciendo hoy. Por eso yo decía antes que es muy fácil criticar, pero ahora hay que ver realmente lo que estamos haciendo nosotros. Vamos a sumergirnos en este maravilloso estudio, el cual lleva por título La serpiente de bronce. Hoy en día, al igual que sucedió con el pueblo de Israel, la humanidad, y penosamente tengo que decir que muchos cristianos están cometiendo el mismo error: la murmuración y la crítica a Dios. Toda esta situación que estamos viviendo hoy en día, con toda esta pandemia, a las puertas de una segunda oleada de este virus, hablo a nivel de España, que es donde nos encontramos en estos momentos, con unos rebrotes similares a los que había quizá en el mes de abril, mayo. Pensábamos que con toda esta primera oleada esto quedaba atrás, iba a ser un simple virus gripe y ahí se iba a quedar todo, y estamos viendo que no es así. Cuando hicimos el estudio de por qué suceden estas cosas, vimos algunos puntos que el cristiano se debe de responder, se debe de aclarar de por qué está sucediendo esto. Pero no solamente es ver un estudio y leer, hay que meterse y ser obediente a lo que Dios quiere para su iglesia y para la humanidad. La pregunta que hoy el Espíritu Santo nos hace a cada uno de nosotros, a ti que me estás viendo,
es cuántas veces hemos menospreciado a Dios. Hoy el mensaje que vamos a dar es un mensaje fuerte, es un mensaje potente. Te lo digo por si acaso prefieres que te den golpecitos en el hombro. Realmente el Señor Jesús no lo hizo nunca, y si queremos ser fiel reflejo del Señor en lo que estamos viviendo hoy en día, no es para dar golpecitos en la espalda a nadie. Y vamos a ser algo fuerte, algo directo, algo que, como la palabra dice, que la palabra es viva y eficaz, como espada de doble filo, que atraviesa el alma, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos. Así tiene que ser la palabra de Dios, como ese martillo que golpea la piedra y la rompe. Así tiene que ser la palabra. La palabra no puede ser acomodada al beneficio del cristiano. Tiene que ser una palabra que exhorte. El Señor Jesucristo exhortaba al arrepentimiento, y a eso es a lo que tenemos que seguir predicando hoy en día. Si me quieres seguir en este viaje, te invito a que te pongas el cinturón de seguridad, que te aferres bien, que abras tu Biblia, tus oídos, tomes nota de lo que vamos a ir viendo, y verás cómo va a ser de gran edificación para tu vida. Vamos allá. Como número 1, la causa del juicio. Números, capítulo 21, versículos del 4 al 5 nos dice: Luego el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto?, se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni para beber. Además, detestamos este horrible maná. Nos situamos 1450 años antes de Cristo. El pueblo de Israel, como decía en la introducción, acaba de salir guiado por Moisés de la tierra de Egipto, de ser esclavos, porque así ellos, cuando recriminan a Dios y le dicen: ¿por qué nos has sacado de Egipto si allí comíamos lo que queríamos y bebíamos lo que nos apetecía? No nos olvidemos de que el pueblo de Israel estaba cautivo, estaba como esclavo, no estaba viviendo en un paraíso. Moisés lo saca, guiado por Dios, porque el hombre en sus fuerzas nada puede hacer. Grandes milagros físicos y sobrenaturales suceden ante los ojos de los israelitas. Pero dice la palabra que el pueblo de Israel no creyó a Moisés. Y mucho más importante, no creyó a Dios. Como decíamos, 1450 años antes de Cristo. Vamos a viajar en el tiempo. Agosto del 2020. ¿No estamos viviendo esto mismo hoy? ¿No está sucediendo eso mismo hoy en la humanidad y en el pueblo cristiano? La causa del juicio que Dios envió al pueblo de Israel con las serpientes fue la incredulidad y la rebelión hacia Dios. Estamos hablando que son dos causas muy, muy importantes y graves. Incredulidad y rebelión contra Dios después de haber visto. Es que uno, cuanto más se mete con la Biblia, cuanto más se mete con Dios, hay cosas que más a uno le cuesta masticar, asimilar. Y una de ellas es esta. Después de las victorias que Dios estaba sacando con Israel, ellos no tienen otra frase nada más que decir: detestamos el maná que nos estás dando. La misma causa que le sucedió, la misma causa que tenía el pueblo de Israel para que tuviera esta plaga, para que tuviera estas mordeduras de serpiente, es la misma que hoy nos tiene la humanidad pasando por este juicio. La incredulidad a Dios y la rebelión a Dios. No nos olvidemos, lo hemos estudiado semanas atrás. Somos creados por Dios. Unos hijos de Dios, otros no hijos de Dios, pero todos creación de Dios.
Dios está dando un toque de atención. Dios está llamando la atención muy, muy severamente a la humanidad. Hay gente que opina, incluso cristianos, que Dios no ha hecho lo suficiente con ellos, porque no les ha dado quizá ese estatus que ellos tanto pedían, porque no les ha dado quizá esa protección en salud que ellos pedían. El ser humano es egoísta. Como dice el dicho, te dan la mano y te tomas el brazo. Nosotros somos así. Queremos más y más y más y no nos saciamos. O sea, el ser humano piensa es yo, luego yo y después yo. Y tiene, no sé si la expresión sería mala educación, tiene una forma de actuar que no es correcta con Dios. Ahora vamos a hablar de cristianos. Cristianos que hoy murmuran. Cristianos que hoy se quejan. Cristianos que son los primeros en entrar a la iglesia los domingos, a levantar las manos, aleluya, gloria a Dios, amén. Pero entonces, cuando salen, se hacen preguntas como, ¿por qué tengo que venir a Jesús sin ningún sentimiento? Estamos viendo cristianos vacíos, cristianos hipócritas, gente que tú le hablas del Evangelio, le hablas de Dios y te preguntan, ¿por qué tengo que creer en Jesús si no lo puedo ver? Otros muchos se hacen otra pregunta que dice, ¿por qué tengo que apartarme de mis pecados para acercarme a Cristo? Le dan más importancia a lo que hacen en la oscuridad, donde supuestamente ellos piensan que nadie los está viendo, antes de acercarse al Creador. Estas son quejas malvadas, quejas que no pueden salir de un corazón puro y limpio, de un corazón ya transformado. Es imposible. Si piensas así, tú no has nacido de nuevo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 9 nos dice, tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Si rehusas, si rechazas venir a Cristo, déjame decirte algo, morirás en tus propios pecados. Dije al inicio que este mensaje iba a ser duro. Van a ser palabras que quizás suenen fuerte, pero la palabra te las está enseñando así, no las está adornando, y es sencillo. No hay opción de camino A, B, C o D. O sigues o no sigues a Cristo. El Señor dice, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fijaros cuando con permiso, voy a apropiarme de una ilustración que hace mucho el pastor Abraham. Es cuando le hablamos a alguien muy arraigado a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces le predicas, le enseñas que la idolatría no es de Dios, que Dios aborrece la idolatría, le enseñas que no hay un camino aparte de Cristo que pueda llevar a Dios, que la Virgen no es ese camino, que el santo no es ese camino, que la penitencia no nos va a dar la salvación. Empiezas a hablarle, a exhortarle, a mostrarle la palabra conforme es, ¿y qué es lo que te responde? En la religión de mis padres nací y en ella moriré. Ahí acaba de dar su sentencia. En ella moriré. Ahí vemos que todo lo que está fuera de Dios, ¿a qué lleva? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la meta de todo lo que está fuera de Dios? La muerte. Si sigues rechazando a Dios voluntariamente y a propósito, tu destino, desgraciadamente, va a ser el infierno. El Señor nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Pero la palabra de Dios también nos dice en Zacarías capítulo 7, versículo 12, endurecieron su corazón
como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por mediación de su espíritu a los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó, se enfadó con ellos. ¿No fue exactamente esto lo que sucedió con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no estaba recibiendo las enseñanzas por medio de Moisés. Es increíble cómo la palabra es atemporal, cómo la palabra nos sirve de la misma manera para situaciones que sucedieron hace casi 1500 años como situaciones que están sucediendo hoy en día. Una de las, como decía antes, una de las causas del juicio que hoy estamos viviendo con esta pandemia es como consecuencia de la rebelión de la humanidad hacia Dios. El pecado que hoy vive entre los seres humanos y no queremos apartarlo. Mira, dentro de las propias iglesias está sucediendo. Dentro de las propias iglesias no se está llevando una vida de santidad, no se está llevando una vida recta. Creo que lo he dicho en alguna enseñanza, pero esta es la idónea para decirlo. Esto que está sucediendo, y lo hemos visto en estudios que hicimos con el pastor Sisqueto, el pastor Abraham también lo ha dicho, para que todos los que nos veis también desde Colombia, y es algo que, como decía, yo he reiterado en varias ocasiones. Esto que está sucediendo es una llamada de atención fuerte a la humanidad, muy fuerte a la humanidad, pero también a su iglesia. Porque desgraciadamente hemos vuelto la iglesia de Cristo en un show, en un interés monetario. Veía el otro día una enseñanza de un pastor de sana doctrina. No voy a decir el nombre. Estaba comentando unas afirmaciones, unos comentarios de pastores en Latinoamérica que achacaban este virus a que no se estaba diezmando. O sea, estamos locos. Estamos locos. ¿En qué punto de la palabra Dios dice que trae maldición por el hecho de no diezmar? ¿Hay que diezmar? Por supuesto que sí hay que diezmar. Yo no estoy excluyendo el diezmo. ¿Hay que diezmar? Claro que sí. La palabra lo dice. Trae tus diezmos al alfolí y pruébame. Si no, abriré las puertas de los cielos hasta que sobreabunde. Claro que hay que diezmar, pero no podemos achacar, como hacen algunos, esto que está sucediendo a no diezmar. No, esto que está sucediendo es igual que sucedió con el pueblo de Israel, por rebelión contra Dios, por no hacer caso a Dios y por tener a Dios en el lugar que no debemos de tenerlo. Punto número 2. La cumbre del juicio. Números capítulo 21, versículo 6 nos dice: Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. La mano de Dios había mantenido a esas serpientes apartadas del pueblo. Si uno mira libros de naturaleza, podrá comprobar que son muchísimas las especies de serpientes que se mueven en los desiertos. En este caso, los desiertos del Sinaí, de Horeb, donde se estaba moviendo el pueblo de Israel. El Señor hasta ese mismo momento tenía a todos estos animales apartados, todo este peligro quitado del pueblo. Pero ahora, a causa de su pecado, de su incredulidad, las serpientes invaden al pueblo de Israel, sorprendiéndolos. No lo esperaban. Fue algo que llegó de sorpresa, algo que llegó sin esperarlo. Picándolos, dicen algunos expertos que han podido
analizar los tipos de serpientes que se mueven en estos desiertos, que las picaduras son realmente dolorosas, convulsiones, dolor de muerte, úlceras, o sea, dicen que es realmente muy, muy grave picaduras de estas serpientes. Pero fijaros lo que decía al inicio, aparecieron de repente, sin esperarlo. En el Nuevo Testamento se nos advierte que no vendrá, que vendrá sobre ellos destrucción repentina, sin esperarlo, y no escaparán. La palabra es tan directa. O sea, realmente aquella persona que quiera adornar la palabra no tiene por dónde hacerlo porque es clara, es directa al corazón de la persona. El juicio puede tardar. Hay veces que hacemos algo en nuestra vida, algo que sabemos que está mal, algo que se lo reconocemos al Señor como un pecado y vemos que a lo mejor no sucede nada hoy, no sucede nada mañana. Y podemos llegar a pensar, mira, nos libramos, no pasó nada. Cuidado. Las consecuencias del pecado, las consecuencias de las cosas mal hechas con Dios siempre vienen. Como las serpientes llegaron sin esperarlas, la gente comenzó a tener temor. Comenzó a decirle a Moisés qué sucedía. Volvamos a la actualidad, volvemos a viajar a hoy, 2020. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando que la salvación viene por medio de Jesucristo? ¿Cuántas veces tu familiar, tu amigo, tu compañero de trabajo te ha hablado de Dios? Te ha hablado del camino de salvación trazado por mediación de Jesucristo. ¿Cuántas veces has encendido el ordenador? ¿Te has metido en YouTube y en recomendados te ha aparecido una prédica cristiana? ¿Cuántas veces ha sucedido alguna de estas cosas o todas en tu vida y has hecho oídos sordos? Isaías capítulo 30 versículos del 1 al 3 nos dice: ¿Qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes?, dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos. Hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu y de esa forma aumentan sus pecados. Pues sin consultarme bajaron a Egipto en busca de ayuda. Pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. Pero por confiar en el faraón serán humillados y por depender de él serán avergonzados. Un día, de repente, de la noche a la mañana, llega el juicio a tu vida. ¿Recuerdas qué hacías? Vamos a seguir volando, a viajar en el tiempo. ¿Recuerdas qué hacías la primera semana de enero del 2020? Había pasado Nochebuena, Nochevieja, quizá a lo mejor estabas de vacaciones, estabas con la familia, esperando y con la ilusión puesta, como todos, en que este año 2020 fuera ese año que esperabas para un ascenso, que esperabas para poder, cumplir tus sueños y tenías esa mirada puesta, focalizado en hacer eso para que este año fuera maravilloso. Pero después llega el 31 de enero del 2020 y comienza esta impresionante pandemia. Comienzan los informativos a hablar de una pandemia en China y aquí en España lo veíamos lejísimos. Lo íbamos diciendo, aquí no llega. Eso es algo que sucede allí. Llegó con unas consecuencias nefastas, con una cantidad de contagios increíble,
con una cantidad de fallecidos que en la primera semana de enero nadie podía llegar a imaginarse. ¿Qué quiero decir con eso? Dios es paciente con nosotros. Por supuesto, Dios es amor, Dios es paciencia, Dios ama a sus hijos. Y si el hecho de que no haya venido Cristo todavía, como muchos piensan de, ¡guau! Ya cuántos años ha pasado desde que Cristo ascendió y no ha vuelto, es porque el Señor tiene paciencia, no quiere que nos perdamos, está dándonos esa oportunidad. Pero el hecho de que sea paciente no le quita de que sea justo. ¿Cuál es uno de los atributos de Dios? Es amor, paciencia, pero también es justicia. Y como decíamos antes, querámoslo o no, cuando las cosas no se hacen bien, cuando se atenta contra Dios, cuando se difama, se pisotea el nombre de Dios, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario es tomada como nada, el juicio viene. Y hoy lo estamos viviendo en primera persona. Ya hemos visto 2 puntos, ¿vale? Hemos visto el primero, las causas del juicio, y el segundo, la cumbre del juicio. Vamos a por el tercero y último. 3. La cura para el juicio. Números capítulo 21, versículos del 7 al 9 nos dice: Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. La serpiente es una prefigura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir una prefigura? Vamos a hacer una comparación rápida. Ahora lo vamos a ver con más extensión, pero para que no te quede la duda. Dice Dios: Moisés construye una serpiente de bronce y álzala. Todo aquel que sea mordido por la serpiente, mire a la serpiente de bronce y será curado. Cristo muere en una cruz. ¿Cuál es el camino de salvación para el ser humano? ¿Cuál es el antídoto ante el pecado? Mirar a Cristo. Esa es la prefigura, la serpiente de bronce, prefigura de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La serpiente de bronce es una figura de una serpiente venenosa. O sea, es decir, a ver si me explico para que me puedas entender bien. No se cogió, Dios no dijo a Moisés: coge una serpiente del suelo y clávala. No, dijo: haz una estatua de bronce, una imagen de una serpiente sin veneno, es la que los curaría. Cristo es la imagen del pecado de la humanidad sin él haber llevado pecado. No sé si me explico la comparación. Una serpiente sin veneno es la que sana del veneno. Cristo sin pecado es el que sana el pecado. Con Dios no hay casualidades. Él lo tiene todo cuadrado, lo tiene todo pensado. A Dios no se le escapa nada. Y lleva anunciando desde el inicio, desde la creación, lleva anunciando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esto también nos recuerda algo, y es que nosotros por nuestro propio mérito no podemos hacer nada para obtener la salvación. Tiene que ser con la mirada puesta en Cristo Jesús. Fijaros cómo en medio del juicio, en medio de la epidemia, en medio del virus, en medio de la mordida de las serpientes, Dios da una salida. Dios dice: mira a Cristo, mira a la serpiente de bronce
Si te ha picado la serpiente, mira a Cristo para que tus pecados sean perdonados. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15 nos dice: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Hay muchas personas, desgraciadamente, hoy en día, muchos de ellos cristianos, que siguen rechazando lo que Dios les da. Somos tan mal agradecidos que recibimos bendiciones de Dios y aún las rechazamos. Aún decimos: Señor, ¿para qué quiero esto que me das? Si yo necesitaba esto otro, si yo quería esto otro, Señor, si yo te estaba pidiendo aquello de más allá. Somos desagradecidos con Dios. Es insólito querer jugar con serpientes venenosas. Es una locura, pero desgraciadamente es lo que muchas personas están haciendo hoy en día. La salvación, la sanación para el pueblo de Israel venía de una serpiente de bronce y era una sanación individual. Volvemos a comparar. La salvación que Cristo ofrece hoy en día es individual, no es colectiva. Desgraciadamente, si tu esposo no acepta a Cristo, no acepta cambiar, no acepta dejar atrás su vieja naturaleza, por mucho que tú le digas, la salvación es personal. Es tu esposo el que tiene que inclinarse ante Dios a pedir perdón. Por mucho que tu iglesia sea de sana doctrina, que tu pastor sea un gran varón de Dios, que lleve la palabra de una manera que las almas se conviertan cada domingo, si tú que asistes a la iglesia no aceptas a Cristo en tu corazón, no hay salvación. La salvación es personal. La serpiente de bronce era el único antídoto al veneno de las serpientes venenosas. La salvación que Cristo nos da es el único antídoto para la eternidad en el infierno. Cristo es el que te salva de una condenación eterna. ¿Qué hizo Moisés para que el pueblo fuera sanado? Hizo lo que Dios le mandó. ¿Qué debe hacer la humanidad y la iglesia de este mundo el cual está mordido por el pecado? Hacer lo que Dios le mandó, que es predicar las buenas nuevas del Evangelio. Predicar a Jesucristo. ¿Listo? Con esto hemos visto los 3 puntos. Hemos visto por qué viene el juicio: por la desobediencia, por la rebelión hacia Dios, con el pueblo de Israel y hoy en día con la humanidad. La rebelión de la humanidad, que el ser humano no quiera saber nada del Creador, que rechace a Dios, es lo que da paso al segundo punto, a la cumbre de esto que está sucediendo. A la cumbre del juicio, a esto que estamos viviendo y que se sigue manteniendo y que solo Dios sabe cuándo se va a acabar, si es que se acabar. No podemos tener nuestra mirada puesta en las noticias que cada día salen. Tal país tiene avanzado la cura, tal país tiene acuerdo. Iglesia, mientras Dios no diga hasta aquí, vamos a seguir en el juicio, vamos a seguir pasando por el juicio que Dios quiere para ver si despertamos. Es increíble que llevamos más de medio año con todo esto. Algunos sí es cierto que han despertado, que han vuelto sus ojos y su mirada a Dios,
pero la gran mayoría no lo está haciendo. La gran mayoría sigue inmerso en su pecado. Quizá podría decir que incluso más que antes de todo esto. Es doloroso ver juventud, ver gente de mediana edad, cómo no quieren saber nada de Dios. Cómo les hablas de Dios y eso no existe. Y mi preocupación hoy en día, me contaban un testimonio hace una semana, que hablaban con un hombre inconverso y le estaban evangelizando y le estaban hablando de Dios, y este hombre le decía: a mí me interesa es vivir el día a día. Una vez de que me muera, no sucede nada. Yo lo que quiero es vivir bien, poder viajar, poder comer bien. Luego lo que suceda, esta persona le hablaba de la vida eterna, le hablaba de una eternidad con Cristo. Y esta persona le respondía, le decía: mira, si el día de mañana es cierto que hay una vida eterna, háblale a Dios de mí, acuérdate de mí. Mira, las cosas no son así. La salvación hay que ganarla aquí. ¿Sí? La salvación la recibimos por gracia, como hemos explicado en más de una ocasión. No hay que hacer obras para ganar la salvación. Dios nos las da gratuitamente por mediación de su gracia. Pero dice: el que cree en mí, dice el Señor, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es aquí en la tierra cuando hay que ganarse la vida eterna. Una vez de que mueras, como en la parábola de Lázaro y el rico, ya no se puede pasar de un lado a otro. Entonces, para no extenderme más, estamos viviendo la cumbre de la desobediencia, la cumbre de la rebelión y la cumbre de darle la espalda a Dios. Esperemos que abramos los ojos y que volvamos la mirada al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y en el punto 3, Dios nos da la salida. Igual que Moisés levantó una serpiente de bronce para que el pueblo fuera curado, que el Señor, Dios, Jehová de los ejércitos, levanta a su Hijo para que la humanidad ponga la mirada en Él y obtenga perdón de pecados y salvación eterna. Dios, cuando te da la prueba, no te deja solo en medio del camino, te da la salida. Te dice: esto es lo que debes de hacer para salir. Ya está en cada uno querer hacerlo o no querer hacerlo. Es una decisión personal. Dios hoy está levantando pastores, líderes, evangelistas. Hoy está levantando, como dice su palabra: aunque yo callara, las piedras hablarían. Está levantando hombres y mujeres que predican la sana doctrina, advirtiendo a la humanidad de lo que viene. Y solamente después de escucharlos, la decisión está en ti. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu ha dicho hoy. Iglesia, muchas gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación para tu vida, que haya roto ese velo que Satanás tiene sobre la humanidad para no querer ver lo que el Señor tiene para cada uno y el camino de bendición, de felicidad y de vida eterna que Dios nos ha regalado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos recibiendo vuestras peticiones de oración. No os olvidéis que mediante el mail, mediante las redes sociales, estamos en contacto. Os deseamos que paséis una semana maravillosa, que esta primera semana del mes de agosto sea de bendición, de éxito, y recordad siempre la mirada puesta en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán, os amamos en Cristo Jesús. Bendiciones.